continuación vamos a presentar los resultados y el montaje realizado en el proyecto final del sistema de adquisición de datos. Para ello, utilizamos una tarjeta ESP8266, el IDE de Arduino para poder programarla. Se utilizó también una tarjeta de adquisición de datos, una DAC, con el software LabVIEW para poder programarla. Y del mismo modo se hizo uso de un montaje funcional, en el que se implementaron diferentes sensores. Entre ellos tenemos sensor de humedad, sensor de intensidad lumínica, sensor de gases, un sensor de distancia óptico, tenemos un sensor módulo GPS, un giroscopio aceleroscopio y un sensor de color y gestos que lo podemos ubicar en esta posición. De mismo modo contamos con diferentes implementaciones, entre ellas un driver puente H para poder controlar la activación del motor que se acciona a raíz de las instrucciones dadas y controlando así la temperatura y controlando también los gases que se encuentran en el ambiente. Todo esto programado a partir de una tarjeta de adquisición de datos, una DAC, y de una tarjeta módulo ESP8266, como se mencionaba anteriormente. Vamos a dar inicio a la muestra de avances y explicación de los diferentes códigos de programación. Entonces iniciamos con el sistema funcional. Como puede observarse, están los elementos anteriormente descritos. Se hace uso de una alimentación externa y del software de Arduino para poder hacer la programación de la tarjeta ESP8266. Este es código que se utiliza es el siguiente. Entonces contamos primero con una invocación de librerías. Entonces, para utilización del módulo Wi-Fi de la tarjeta 8266, para la utilización de diferentes sensores, entonces el MPU 6050, el GPS y los demás vamos a irlos encontrando en el desarrollo de la misma. Entonces, primero se hace la activación de la conexión Wi-Fi. Olvidé mencionar anteriormente que dentro de la programación de la DAC y de la ESP8266 se cuenta también con el manejo de información en la nube. Para ello, entonces se toma la característica Wi-Fi de la tarjeta de programación ESP y se establece una conexión Wi-Fi. Entonces, inicialmente se configura cuál es el usuario de internet al cual se va a conectar la tarjeta, la contraseña que tiene este usuario que envía por medio de la comunicación y permite la conexión a internet de la tarjeta. También de la misma manera, en la plataforma que se utilizó para recepcionar los datos fue ThinkSpeak. Entonces allí necesitamos tener pues el servidor, como mencionaba, ThinkSpeak, y el API key, que es pues, la contraseña personal del usuario que va a recibir la información. Luego entonces se realiza la configuración de los diferentes sensores. Entonces tenemos activación, definición de el sensor DHT11 que nos va a controlar la temperatura y la humedad. El MQ135 que nos va a controlar, nos va a hacer lectura de gases, en este caso alcohol y benceno. El pin de activación del ventilador, un pin de comunicación análoga que se utiliza, pues tiene varios usos, entre ellos la lectura y la comunicación del MQ135, un buzzer que nos va a servir de alarma a la hora de sobrepasar algún límite en alguna de las mediciones.
se genera pues ya el código y la iniciación de cada uno de los sensores. Entonces empezamos con el MPU 6050, el aceleroscopio y giroscopio. Se configuran los pines en los cuales se van a conectar y la librería a utilizar. Luego se hace la configuración de la comunicación de vía Wi-Fi. Entonces ya una vez se ha conectado a la red que se hizo previamente, se realiza la comunicación ya entre la tarjeta y el servidor. Entonces para eso se utiliza una velocidad de transferencia de 115.200 baudios, que es que nos va a permitir la comunicación serial, pero se inicia a 9.600 en los pines 4 y 5, que son pues, los de comunicación em, de la tarjeta. Se inicializa también el módulo aceleroscopio y giroscopio, se inicializa el módulo de temperatura y humedad y se determina pues cuáles son los pines que son de salida, cuáles son los de entrada. En este caso tenemos el de el ventilador y el del buzzer como salidas que pues se van a controlar a partir de la información que maneje la tarjeta. Se realiza la conexión a Wi-Fi y luego inicia ya como tal el programa. Entonces, para la elaboración del programa, hacemos lectura de información desde los diferentes sensores de HT11, MQ135. A raíz de esas lecturas, también se va a controlar la velocidad del ventilador, particularmente a raíz em, la, del sensor de distancia. Del mismo modo, el control del buzzer, el, particularmente el volumen del zumbador, se va a manejar a partir del puerto serial, como lo vamos a ver un poco más adelante en el código de LabVIEW. Se hace el inicio y se especifica cuáles son los valores que se quieren implementar, que se quieren mostrar del sensor de giroscopio y acelerómetro. Entonces, optamos por realizar una separación con letras que nos pudiera aislar un dato numérico, como podría ser el valor en X, de un dato numérico, como podría ser el valor en Y. Y lo mismo con el aceleroscopio. Entonces, aceleroscopio y giroscopio nos permite identificar tanto la posición horizontal, vertical y la inclinación en grados de nuestro sensor. Se optó separarlos con letras para poder facilitar a la hora de identificar cuál es el dato correspondiente dentro de la comunicación serial que se iba a implementar. Luego se configura el GPS. ¿Sí? Del GPS hay varios valores que se toman como referencia, entonces particularmente se hace uso de la ubicación de la altura sobre el nivel del mar y con base en esto ya se ejecuta su funcionamiento. También se hace lectura de temperatura, humedad, alcohol, benceno desde los sensores mencionados anteriormente. ¿Sí? Y a continuación tenemos pues, las funciones para leer cada uno de estos aspectos. Entonces, la función para leer el alcohol, la función para leer el benceno, ¿sí? La manera acá de presentar lo que viene siendo la longitud y la latitud de, del GPS, teniendo de esta manera el código en Arduino. A continuación vamos a observar la programación de la DAC en el software LabVIEW. Entonces aquí vamos a hacer la presentación de el funcionamiento de la programación realizada, tomado desde LabVIEW y vamos a leerlo de la siguiente forma. Iniciaremos en la parte superior izquierda, desplazándonos a la derecha hasta el final y retornando nuevamente parte central izquierda y hacia la derecha y así sucesivamente, considerando que pues el espacio requerido para todas las funciones sobrepasaba el tamaño de la pantalla y al
carecer de la opción de alejar el zoom en LabVIEW, pues se debe hacer como esta distinción. Otra aclaración que debemos realizar es que, como puede observarse, vamos a tomar como referencia el video que se pudo tomar como captura, como grabación de pantalla en el dispositivo que cuenta con LabVIEW. En este caso, en mi dispositivo no se cuenta con el software, razón por la cual pues se recurre a la grabación del video y explicación a partir del video. Tenemos inicialmente en la parte izquierda, siguiendo el puntero de color negro. Permítame verifico que se vea el puntero, sí, sí se observa. Entonces, eh, tenemos primero la elección del puerto que va a tener la comunicación serial, la conversión comunicación serial e ingresamos a el programa como tal. Entonces, la primera parte tenemos la lectura de la DAC, en la cual vamos a identificar desde las conexiones directas a la tarjeta de adquisición de datos el sensor de distancia. Tenemos aquí la distancia medida en centímetros y una segunda medida como de pruebas que se tomó, la intensidad lumínica que se mide desde el sensor de luz, la, mm, el porcentaje de humedad en el suelo. Olvidé mencionar anteriormente, también se hizo uso de un sensor de humedad que que se utiliza por contacto directo al suelo. Y finalmente, la segunda medición de la luz. Se realiza una comparación en la cual em, si, si excede un determinado valor, hace que se active tanto los LED que se ven en el montaje como el buzzer que se instaló. Se hace el enlace y luego sale del bucle para poder continuar con la transmisión de la información. Aquí vale la pena resaltar que este funcionamiento dentro de este bucle funciona cuando se recibe un valor verdadero. Cuando el valor es falso, no se observa, pero está programado en el archivo que la información pasa derecho. No se realiza alguna operación cuando el valor ingresado es falso. A continuación, entonces vemos cómo se recoge la información y se transmite la información leída a partir de un documento de Excel que va a quedar guardado en el dispositivo donde se active el programa. Tenemos la programación del Excel en la parte superior, en la parte que se está señalando con el puntero. Entonces, la creación de una plantilla o la elección, en el caso de que se tenga alguna, el software en el que se va a trabajar, que en este caso se va a trabajar en Excel, ingresa al bucle y comienza a ir guardando la información, siempre generando una línea nueva. Una vez se genera la lectura, se finaliza, entonces se extrae esa información y se almacena en la dirección indicada dentro del documento de Excel, dentro del dispositivo. Luego, vamos a desplazarnos en la parte central izquierda y vamos a encontrar las medidas que fueron tomadas directamente desde la tarjeta ESP8266. Estas son la medición del benceno, del alcohol, de la temperatura y de la humedad. Para esto entonces se realiza la lectura, se hace una conversión a un número eh, decimal y se establece el número de decimales que se desea tomar. A raíz de eso se compara nuevamente con un valor de referencia en cada uno de ellos, el cual al superar activa tanto el indicador LED como el indicador sonoro que vendría siendo el buzzer. Luego estas informaciones se recopilan en una sola para poder ser
transmitidas y posteriormente almacenadas. Continuando hacia la parte derecha vamos a encontrar la configuración de una manera similar para el GPS. Entonces en el GPS vamos a poder medir la latitud y la longitud, también medidas directamente desde la tarjeta ESP8266. En la parte inferior y desplazándonos a la derecha encontramos la programación para em, poder hacer la lectura y transmisión de la información correspondiente al acelerómetro y giroscopio. Entonces, respecto al acelerómetro, se nos muestran las posiciones X, Y, Z y se transmite a una representación gráfica donde nos muestra el, el valor que se está leyendo y la posición en la que está el sensor. Y del mismo modo con la parte correspondiente al giroscopio. Entonces, en este caso se mide en términos de los grados y en términos de X, Y, Z se ubica dentro de un plano cartesiano tridimensional. Finalmente, vamos a encontrar en la parte inferior la programación de la comunicación con ThinkSpeak. Entonces vamos a tener el servidor, vamos a tener el API key y pues la conexión directamente para que se pueda escribir dentro de ThinkSpeak directamente. Entonces se genera una función get que nos va a relacionar con por medio del Wi-Fi con el servidor de ThinkSpeak. Continuamos y vamos a encontrar finalmente la construcción del bloque que corresponde al la construcción del bloque que corresponde a la lectura de color, a la lectura de los gestos y al funcionamiento pues como tal del sensor de, de color y de gestos. Entonces vamos a encontrar que en la parte donde estoy señalando con el puntero se van a diseñar, se van a plantear cuatro estados. En este caso se muestra el cuarto, que es cuando se señala hacia la derecha. Entonces, cuando se señala hacia la derecha, pues hay unas acciones que realizar y se observa en la parte superior, en la ventana de gesto. En la parte izquierda vamos a encontrar la lectura que se realiza de los valores RGB de los colores y se extrae esa información por medio de los tres variables. Entonces R, G y B y con base en ello, entonces se realiza la comparación luego con el código de colores. Cabe resaltar que para activar el funcionamiento se pudo establecer un mando que nos permite a partir de tres estados lo siguiente. Primero que se haga la lectura únicamente del color. Segundo en el estado 1, en el estado 2 que se haga la lectura del gesto y en el estado 0 que se apague el sistema y no se haga lectura alguna. Este sería el código, la programación en LabVIEW